Hola a todos, soy CryptoWaco, bienvenidos a mi canal. Y hoy quería celebrar que Bitcoin ha cumplido 11 años. 11 años que ha servido para dar libertad a personas que viven en Venezuela, en Argentina, en China o simplemente en países que tienen gobiernos corruptos y autoritarios. El primer bloque de Bitcoin fue minado el día 3 de enero de 2009, coincidiendo con la publicación de este periódico del Times. Y no solamente ha conseguido en estos 11 años ser el activo más rentable del año 2019, sino también ser el activo más rentable de toda la década. Aquí podéis comparar en esta tabla algunos de los bienes que han sido más rentables durante la década. Por ejemplo, tenemos el oro, que dio un buen rendimiento. Sin embargo, fue superado por el paladio, que fue el bien o la materia prima más rentable de la década. La bolsa de Estados Unidos también ha dado muy buenos rendimientos en esta década, y es por cada euro que invirtieras en 2010, hoy en día tendrías el doble. Sin embargo, mucho más rentable hubiera sido, en lugar de invertir en la bolsa en general, sería haber invertido directamente en acciones de Amazon o de Netflix. Como vemos, Amazon y Netflix han tenido un retorno de la inversión de un 1200%, o en el caso de Netflix de un 4000%. Sin embargo, todo esto se queda muy atrás si lo comparamos con el rendimiento que ha dado Bitcoin en estos últimos 10 años, ¿no? En el que podemos ver que se ha producido un retorno de la inversión de un 296 millones%. Es muy difícil saber qué precio tenía Bitcoin en el año 2010, y por ello tomamos como referencia la primera transacción que se hizo de Bitcoins a cambio de un bien físico. En este caso fueron varias pizzas y unas Coca-Colas por valor de $25, por las cuales esta persona pagó 10.000 Bitcoins en 2010. Por lo tanto, podemos hacer el cálculo y ver que el precio de Bitcoin en aquella época era alrededor de 0,0025 dólares. Sin embargo, a finales del 2019 el precio se situaba en unos 7.400 dólares. Nunca ningún activo ha demostrado un rendimiento o una rentabilidad tan impresionante en tan pocos años. Pero también el año 2019 ha servido para que la gran mayoría de los reguladores, los gobiernos en los países y las grandes empresas dejaran de tomarse esta tecnología a broma y empezaran a tomársela en serio. El año 2019 ha resultado ser el año en el que Bitcoin ha conseguido la atención de estas instituciones, y ha conseguido también el reconocimiento y el prestigio que se le había negado hasta ahora. Países como China, Rusia o Estados Unidos, que se han basado siempre en la impresión de dinero, han empezado en el año 2019 a minar por su cuenta Bitcoin como un bien de reserva para el tesoro de los países. Otra conclusión muy importante que podemos sacar de esta última década, y en especial del año 2019, es que el trading o las operaciones de trading hoy en día se realizan a través de algoritmos. Entonces los mercados se mueven de una manera diferente a la que se venían moviendo en los siglos pasados, y esto se debe a los programas de trading de alta frecuencia, en lo que un programa puede en pocos segundos crear unas órdenes masivas, y en muy poco tiempo mover el mercado a un volumen impresionante y sin que nadie pueda siquiera reaccionar a estas operaciones. Por ello es muy importante que nos demos cuenta de la gran importancia que tiene conocer algo sobre programación básica. Si ves este contrato inteligente y no entiendes absolutamente nada, significa que tienes que ponerte al día y tienes que actualizarte, porque hoy en día todo está basado en este lenguaje.
Y la primera predicción que podemos hacer del año 2020 y de esta nueva década en la que nos adentramos es que va a ser la década de las máquinas, o más bien la década de la inteligencia artificial, porque la gran mayoría de las cosas que hacemos todos los días de manera cotidiana se basan o se comportan según esta programación, según este lenguaje. En segundo lugar, nadie quiere ni siquiera oír hablar de una guerra porque todo el mundo sabe las terribles consecuencias que ello tiene, no solo consecuencias humanas, sino también consecuencias para la economía y oportunidades laborales y profesionales. Pero tenemos que reconocer que la guerra ya está aquí. Y si no, que se lo digan a los sirios, a los libios, a chilenos o muchos países que se encuentran en guerra desde hace muchísimos años, y aunque nosotros no lo veamos en la puerta de nuestra casa o no caigan bombas sobre el tejado de nuestra casa, nuestros países sí que están colaborando en esa guerra con soldados que se encuentran sirviendo en muchos de estos países, armas que se están vendiendo por parte de nuestros países directamente a los gobiernos que están en guerra, y también por las sanciones económicas que impone la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, son también armas de guerra. La guerra del siglo XXI no es una guerra como las de antes, ¿no? Entonces tenemos que entender que la guerra hoy en día es mucho más económica, es mucho más tecnológica, y aún así pues sigue teniendo un altísimo coste en las vidas de las personas que la sufren. Por ello es muy importante que estemos preparados psicológica, financiera y profesionalmente para estos nuevos tiempos que vienen. Ahorrar e invertir dinero o riqueza es absolutamente necesario, pero no es suficiente. Además de ello, hay que crear fuentes de ingresos, preferiblemente ingresos pasivos, que son aquellos que no necesitas hacer nada para que sigan entrando ese flujo de efectivo. Como predicciones para el año 2020 os puedo decir que será un año convulso. Eso quiere decir que habrá mucha inestabilidad, tanto en la economía como en la política, y eso en general beneficiará a los bienes refugio, como son el oro, el petróleo o también Bitcoin, como se ha demostrado en esta última escalada de la tensión en Oriente Medio. Y sin embargo, un año tranquilo, un año de estabilidad, generalmente será positivo para las bolsas de Estados Unidos, para las divisas del dólar, el euro, etc. En cuanto a Bitcoin, podemos decir que se ha convertido oficialmente en un activo imprescindible para todo el que quiere tener un portfolio diversificado. Dependerá de nuestra predisposición al riesgo la cantidad o el porcentaje de nuestra riqueza que estará invertido en Bitcoin, pero lo que siempre os recomiendo es que no invirtáis más de lo que estáis dispuestos a perder. Como vemos, Bitcoin lleva en los últimos meses en este canal descendente y podemos esperar que en el corto plazo el precio de Bitcoin se mantenga entre estas dos líneas y continúe esta bajada, ¿no? Sin embargo, vemos este nivel de precios alrededor de los $6.400, en los que hay un gran soporte para el precio de Bitcoin históricamente. Quiere decir que será muy difícil que Bitcoin baje de este nivel de precio. Aún así, podemos esperar que el precio pudiera bajar como hizo en comienzos del año 2019 a estos niveles de 5.000 o incluso los 6.000 o los $5.000. Sería una corrección lógica para esta subida tan espectacular y tan rápida que se produjo en el año 2019. Y por último, recordaros que si no tienes las llaves no tienes Bitcoin. Entonces es muy importante que antes de entrar en este mercado estés muy bien informado, y como siempre decimos, el punto de partida es este documento de apenas 8 páginas, muy fácil y muy rápido de leer, que es el white paper de Bitcoin publicado en el año 2008. Así que nada más, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y hasta pronto.